Queridos hermanos, como siempre con este gozo, más que es lunes, queridos hermanos, es lunes, comienzo de semana y el Espíritu del Señor está empujando ya hacia la semana grande, esa Semana Santa en la cual hemos tenido ya un preparativo suficiente porque hemos alcanzado ya la quinta semana de Cuaresma, estamos por entrar ya a la sexta semana de Cuaresma y estamos empujando con fuerza porque sabemos que la preparación de cada uno de ustedes viene del Espíritu, ¿no? Él es el que hace la obra, uno simplemente tiene que ser dócil y, como dicen por ahí, flojito y cooperando para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Les decía que es lunes 4 y ya, jugando, van los primeros 4 días del mes, ¿no? Un mes precioso que también apunta a grandes bendiciones. Y así de igual manera para esta semana. Esta semana también, hoy la comenzamos y sabemos que van a ser días maravillosos en el nombre del Señor, dando lugar a poder saludar hoy día a Ricardo Medina, mi gran sobrino que está de cumpleaños el día de hoy. Le damos gracias a Dios por su vida y pedimos que derrame bendiciones en él. Hoy 4 de abril que comenzamos con el gozo del Señor, hemos venido teniendo los evangelios que muchos de ustedes, hasta el día de hoy, muchos dicen son difíciles de entender y hemos tratado de llegar a ustedes de la mejor manera para que ustedes se den cuenta que simplemente es un tiempo de preparación, de reconocer a nuestro Señor, de abrir el corazón, de arrepentimiento, de decir, sí, Señor, en mí hay un lugar para ti, te reconozco como mi Padre y Señor, como mi Salvador, y abrir así la mentalidad para que no solo sea el tiempo de Cuaresma, sino que quede vivo en nuestros corazones por siempre. Así es que continuamos en esa misma línea y el Evangelio de hoy nos viene de San Juan capítulo 8, versículo del 12 al 20. San Juan 8, del 12 al 20. Y el Evangelio nos dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos,
Y esta porción del Evangelio presenta esa continuación de las enseñanzas de Jesús, queridos hermanos. Esas enseñanzas que él ya había comenzado, ¿no?, durante su llegada a la fiesta de las chozas, de las cuales ustedes recuerdan que hablábamos la semana pasada. Para decir mejor, con exactitud, el día viernes hablamos de la llegada de Jesús a la fiesta. Y la controversia escrita en el capítulo anterior continúa en el capítulo de hoy, ¿no? En esa persona y autoridad de Jesús mismo durante esta fiesta de las chozas. Dicen que aquí se prendían 4 velas cada noche para iluminar el templo, ¿no? Y estas luces provinieron para Jesús, una ilustración para que así Jesús las pudiera usar al hablar de la luz del mundo. Y el salmista también nos lo recuerda, queridos hermanos, que la lámpara a mis pies es lámpara y lumbrera a mi camino. Y en el Salmo también el mismo salmista lo menciona diciendo que prometió guardar esa luz como ley de Dios, porque la lámpara tenía un significado como una luz de vida. O sea que era como una luz que alumbraba el camino de aquellos que estaban, que conocían y que vivían en la gracia de Dios, que lo reconocían de una vez. Y se preguntaban que esa luz del monte, la luz del mundo, que por medio de Jesús el discípulo podía obtener la luz de vida. Pero los fariseos desafiaron el argumento de Jesús, diciendo que dicho argumento, dicho por Jesús, no eran relevantes y no eran dignas de confianza tampoco. Y el primer argumento que Jesús hizo, queridos hermanos, para referirse y poner las obsesiones de los cuales ellos estaban hablando, era que él conocía muy bien su origen y ese destino de él mismo, ¿no? Y aunque no se puede depender de un testimonio de un hombre mismo, porque muchas veces no saben qué le espera en la vida más adelante, ¿no? Jesús, queridos hermanos, no era como otros hombres. Él había venido del Padre Celestial. Así es que él hacía las maravillas en él. Así es que lo que él decía era la verdad, porque Dios era la fuente de su palabra. Y los juicios del hombre se limitan, queridos hermanos, por la humanidad misma. Y son muchas veces pervertidos por su naturaleza carnal, queridos hermanos. Así es que de modo no se puede depender de los testimonios humanos. ¿Sí? Y los judíos no aceptaban el testimonio de Jesús porque ellos lo juzgaban de acuerdo a su apariencia humana. Pero Jesús dice claramente que su misión no era juzgar a nadie, pero que si él lo hiciera, su juicio sería verdadero, porque él no estaba tampoco de acuerdo con las apariencias físicas. Su juicio sería diferente al juicio de los judíos, porque él juzgaría de acuerdo con la verdad y de acuerdo a que su juicio estaba asegurado de que estaba de acuerdo, porque él tomaba el hecho de que estaba en conjunto con su Padre que lo había enviado. Era verdadero. Así es que, de acuerdo al juicio del Padre, cumplía con la ley establecida dentro del mismo Deuteronomio 19, que lo podemos encontrar, donde dice: no se tomarán en cuenta a un solo testigo en cualquier delito, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos tendrán así en las acusaciones verdaderas y se tomarán en cuenta. Pero una vez más, los judíos, queridos hermanos, no entendieron la declaración de Jesús. Y este versículo puede contener una referencia, querido hermano, indirecta al nacimiento virginal. Y los judíos se preguntaban: ¿dónde estaba el Padre terrenal de Jesús?
Y Jesús, queridos hermanos, ya se había estado refiriendo a su Padre Celestial. Y la pregunta ante el Padre terrenal de Jesús no fue contestada inmediatamente, sino que Él se dirigió al discurso subsiguiente sobre el origen de Jesús y su destino. Porque los judíos juzgaban a Jesús de acuerdo a la carne. Así es que, queridos hermanos, verdaderamente no lo conocían. Porque si ellos le hubiesen entendido correctamente, ellos hubiesen conocido también al Padre y no hubiesen estado preguntando ¿quién es tu Padre? Y el Evangelio, queridos hermanos, de Cristo y la vida fiel de los santos son esos medios que Dios usa para así esparcir esta luz. Y la obra de la iglesia es alumbrar el camino de todo hombre por medio de vidas ejemplares y las enseñanzas de la palabra de Cristo, señores. ¿Cómo ven? Y Cristo, Él no nos da únicamente luz, simplemente para que nosotros podamos entender su voluntad, sino que para que nosotros no nos quedamos y lo sigamos. Y la palabra seguir se refiere a una manera de vivir, o sea, seguirlo siempre habitualmente como un soldado que sigue a sus capitanes o generales, como esclavos fieles de obediencia a su mando. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, queridos hermanos, que hasta ahora somos esclavos de los placeres de la carne, ¿con qué esperanza vamos al encuentro de Cristo? Porque Cristo es el Salvador del alma y del cuerpo, queridos hermanos. El que sigue sus huellas es librado de todo mal. Y nuestro Señor y nuestro Dios es Jesucristo. El que lo sigue jamás va a pertenecer a las tinieblas, queridos hermanos, porque la luz del alma es el santo conocimiento que nos envuelve. Y el insensato que no lo posee, queridos hermanos, camina en tinieblas, porque el que ama a Jesús será librado de todo mal. Y el que lo sigue verá el verdadero conocimiento. Y el que venera a Dios busca a las personas de Dios. Y el que busca la verdad encuentra esas razones en ellos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que fueron golpeados. Y el estudio de la palabra de Dios ante el conocimiento, al que lo busca de verdad, con deseos y piedad, el que escucha a Cristo se ilumina y el que lo imita se endereza, queridos hermanos, porque Cristo nuestro Señor es Jesús. Y Él nos dio esa fe viva en Él. Y Él nos lleva una vida, a esa vida eterna en Jesús. Y es por eso, queridos hermanos, que Jesús nos dice que aquellos que confían en su propia inteligencia y no escuchan consejos, creen en la seguridad y la paz únicamente que ellos han creado. Y Jesús derriba todas esas defensas y Él nos invita a no confiar únicamente en lo construido por el hombre, sino que a que nosotros entremos a esa relación íntima con Él y con el Padre, queridos hermanos. Y ese es verdaderamente los evangelios que hemos venido tocando. Por eso no podemos decir que son difíciles de entender, porque lo único que Él nos pide es esa relación viva con Él, con su Padre, y de ellos obtendremos la gracia del Espíritu Santo. Así de sencillo, confiar plenamente y reconocer, estar seguros de decir: yo sí conozco a Jesús. Él es mi Señor y Salvador. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios
me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mí, Señor.